Le damos la palabra al señor Ignacio Mir, gerente de negocio eléctrico e infraestructura de la empresa Gasco de Chile, quien presentará una conferencia sobre este tema. Le damos la más cordial bienvenida al señor Ignacio Mir. Buenos días a todos los que no hemos podido saludar todavía. Hoy día, en esta corta presentación, voy a intentar darles una mirada de los casos de éxito de generación con GLP que hemos tenido en Chile en los últimos 4 o 5 años, donde la red eléctrica y la matriz de generación ha cambiado muchísimo. Y en esos 5, 6 o 10 años atrás, me gustaría tratar de darles un pequeño vistazo sobre la evolución que ha tenido la matriz y las oportunidades que esta evolución presenta para combustibles flexibles como el nuestro. Ahí en la tercera línea está mi correo electrónico. Si alguien tiene alguna duda, quiere compartir algo de la presentación, ningún problema, encantado de que estemos en contacto. Entonces, en esta presentación voy a primero hablar de aspectos generales. En realidad son 2 puntos, una especie de paradigma que siempre hemos encontrado en la generación eléctrica con GLP, que me gustaría tratar de profundizar en el aspecto, en la conclusión finalmente, y no voy a entrar en detalle, pero sí son puntos que me gustaría dejar en claro, ¿cierto? Porque son de alguna manera mitos con los que nos encontramos regularmente. Y luego tenemos 2 casos o 2 áreas de éxito relevante para el GLP. Una es la generación off-grid en lugares apartados y un mundo completamente distinto en lo que pasa en las grandes redes interconectadas de generación eléctrica, donde el GLP, creemos, puede jugar o va a jugar en el futuro un rol fundamental. Entonces, vamos al primer aspecto general. El primer aspecto general es la madurez tecnológica. Es algo con lo que nos encontramos siempre. Aquí no quiero hacer publicidad a ningún fabricante en particular, pero hoy día existe la tecnología comercialmente disponible. Al día de hoy, digamos, uno puede contactar a cualquiera de los grandes proveedores de tecnología, de hardware para generación eléctrica, desde rangos de pocos kilowatts hasta decenas o incluso cientos de megas de potencia. Entonces, este es un paradigma con el que siempre nos encontramos cuando vamos a hablar de generación distribuida, por ejemplo, o generación de energía eléctrica en lugares remotos. Nos dicen, la única manera de generar es con diésel. Un motor diésel es la tecnología probada y eficiente que existe. Y la verdad es que eso está muy lejos de ser verdad. Y tenemos entonces una industria, que es la industria de finalmente generación con gases, ya sea biogás, ya sea gas de vertederos, ya sea gas natural, ya sea propano, ¿cierto? O incluso butano. Y ahí me gustaría hacer una pequeña distinción, donde el mundo de los motores de combustión interna funciona muy bien con propano. Entonces tenemos que separar el gas licuado en propano y butano, ¿cierto? Funciona muy bien con propano por la resistencia a la compresión, no así con butano. Entonces cuando pensamos en mezclas más abutanadas, pensando en más allá de un 95% o menos de un 95% de butano, ¿cierto? De propano, perdón, o más allá de un 5% de butano, eso es lo que quiero decir. O sea, pequeñas cantidades de butano generan derrateos en los motores de combustión interna, donde entonces la mejor tecnología en ese caso son las turbinas de combustión. Ya tenemos turbinas funcionando 100% con butano sin ningún problema. Entonces, ese es el primer paradigma. Hoy día tenemos tecnología disponible, tremendamente eficiente. Ese es un punto súper importante. Tanto los motores como las turbinas han aumentado tremendamente la eficiencias mucho más altas que por el ciclo termodinámico de su competencia en diésel. O sea, estamos hablando de que un motor diésel típicamente anda entre un 30 y un 35% de eficiencia de conversión a electricidad, ¿cierto? Mientras que un motor de combustión interna funcionando con propano llega fácilmente a un 42 o un 43% de eficiencia. ¿Ya? Entonces, ese es el primer punto. Otro punto que es sumamente relevante para lo que vamos a ver después es la flexibilidad en el uso de los combustibles. Todas estas tecnologías, y nosotros tenemos una aplicación, un caso de éxito que se lo puedo mostrar más adelante, es la posibilidad de funcionar y de hacer un cambio de operación, incluso con el motor en operación, entre distintos combustibles. O sea, podemos
flexibilizar la operación entre gas natural y propano, por ejemplo, o gases, incluso hidrógeno, que está tan de moda, ¿cierto? Y propano, funcionar con mezclas propano-hidrógeno. Entonces, la flexibilidad en el uso de los combustibles para este tipo de tecnologías es algo habitual, ¿ya? Entonces, es una ventaja competitiva respecto de otras tecnologías. Otro punto, aquí estamos pasando al siguiente punto de los paradigmas con los que nos encontramos, es la economía del combustible. Hoy día vemos en el gráfico de la derecha, perdón, en el gráfico de la izquierda, de la derecha si miro para usted. Tenemos la operación real de una planta en el sistema interconectado en Chile, de nuestra planta en operación en Teno, aquí en azul, ¿cierto? Y este es el precio real. Yo sé que de allá atrás probablemente no se ve mucho, pero estamos hablando de un costo variable que osciló el año 2022 entre 100 y 150 dólares por megawatt hora de costo variable de generación. Y en este color naranjo tenemos una planta que está ubicada exactamente en el mismo lugar, son nuestros vecinos, que operan con diésel, una tecnología con motores bastante nuevos, por lo tanto es una tecnología, si uno quiere, equivalente, una comparación equivalente, donde tenemos costos de generación que en el 2022 superaron los 300 dólares por megawatt hora. Entonces, podemos ver a ciencia cierta entre estas dos curvas, ¿cierto?, una diferencia en el costo de generación en el orden de 100 o 150 dólares por megawatt hora de manera estable en todo el año. Con las variaciones propias del Mont Belvieu, las variaciones propias del mercado internacional del diésel, pero es una ventaja para el propano y creemos, ¿cierto?, producto de la abundancia relativa del propano en el futuro, ¿cierto? Todos los países que producen gas licuado, que producen gas natural y por lo tanto producen gas licuado, normalmente tienen un mercado de gas natural tremendamente desarrollado. Entonces, la abundancia relativa del propano en estos mercados genera una demanda más bien inelástica, ¿cierto? Por el hecho de que haya más propano en países que tienen gas natural, normalmente no hace que haya un aumento relativo del consumo del propano. Y eso hace que el propano en el mercado internacional esté siempre presionado a la baja y sobre todo a la baja respecto del diésel. Entonces, esos son los dos puntos que quería marcar antes de entrar a nuestros casos más prácticos de la experiencia en generación off-grid. El primer caso es una planta que operamos en la localidad de Puerto Natales, en Magallanes, más o menos 3.500 kilómetros al sur de Santiago. En el extremo sur del país, ¿cierto?, donde esta localidad de Puerto Natales es una ciudad que está abastecida por un ducto de gas natural que debe tener 2,5 pulgadas de diámetro y 200 kilómetros de largo, 250 kilómetros de largo. Entonces, hay tremendas restricciones de transporte de combustibles a este lugar. Y nos encontramos con un cliente con una necesidad de consumo eléctrico del orden de 5 megas, más o menos, 5 o 6 megawatt hora, megas de potencia. Y su solución descrita para su proyecto eran motores diésel, algo muy habitual. O sea, estamos en lugares remotos y nuestra solución, nuestro mindset es ir a generación diésel. Entonces, nosotros nos acercamos, le propusimos esta idea de decir, bueno, pongamos unos motores flexibles que cuando exista gas natural, operen con gas natural, que tienen menor costo, ¿cierto? Pero cuando no exista disponibilidad producto de las restricciones de transporte, entonces nos cambiamos a propano y no generamos nunca con diésel, ¿ya? Esta operación, en nuestras estimaciones, le ha generado un ahorro al cliente del orden de 150 o 180 mil dólares mensuales por operar con propano en vez de con diésel, sin mencionar las tremendas implicancias ambientales favorables que tiene esta planta. Entonces, esta planta inició su operación el año pasado, el año 2022, tiene 7 motores de generación, en esta parte hay 4, ¿cierto? Estas 4 chimeneas, y tenemos 3 motores más en instalaciones propias del cliente, por eso dice 3 más 3, porque técnicamente son 2 plantas interconectadas. Y el otro caso, algo habló Cristian, nos mencionó ayer, ¿cierto?, en su presentación, es otro caso súper relevante de generación distribuida, donde no es la distancia geográfica necesariamente
el driver principal que nos permite presentar este caso de éxito, sino que es un tema medioambiental, prácticamente. Por supuesto, también con los beneficios del precio y también con el beneficio de las emisiones, pero principalmente el riesgo de derrame en estas instalaciones de combustible líquido y su impacto en el medio ambiente y por lo tanto en las licencias ambientales, las licencias sociales para poder operar en la industria de la salmonicultura, hacen que la generación con propano sea principalmente, perdón, sea principalmente la opción más preferida, digamos, por los clientes, y hemos tenido una tremenda bienvenida a este producto. ¿Ya? Ahora, y en virtud del tiempo, voy a tratar de explicarle y de darle un barrido de lo que ha sido un poco la evolución del sistema eléctrico nacional en Chile en los últimos 10 años o en los últimos 15 años, y cómo el propano tiene entonces un rol preponderante y una oportunidad tremenda para desarrollar en el futuro. Ahí sí. Entonces, el sistema eléctrico chileno, el sistema interconectado, o sea, así se llama el CEN, sistema eléctrico chileno, va desde Arica hasta la isla de Chiloé, aquí, o sea, cubre el 98% de la población en Chile. Tiene 31 megas instalados, de potencia instalada. Sin embargo, la demanda máxima en Chile es del orden de 11 gigas, 11.000 megas. ¿Ya? O sea, estamos tremendamente sobreinstalados hoy día. ¿Ya? Aquí hay algunos datos. Tenemos 37.000 kilómetros, 38.000 kilómetros de líneas de transmisión, o sea, suficientes para dar la vuelta a la Tierra una vez por lo menos. Entonces, lo que les quiero decir es que es un sistema complejo, es un sistema con una serie de centrales, ¿cierto? Casi 900 centrales de generación que tienen que operar de manera coordinada para poder abastecer la demanda chilena. Entonces, aquí hay una pequeña evolución, y disculpen si voy hacia atrás y hacia adelante para poder tratar de explicarle un poquito estos conceptos, pero si uno mira la evolución de la capacidad instalada por fuente, tenemos que, esto dice año 2000 acá, año 2022 al final, y tenemos que a partir del año 2014 empiezan las primeras centrales solares, un poco antes las centrales eólicas, y a la fecha, a la fecha de hoy, ¿cierto? Si volvemos a nuestro gráfico, esto a julio del 2023, tenemos 7.000 megas más o menos de energía solar fotovoltaica y del orden de 4.000 megas eólicos. Entonces, si uno suma ambos, llegamos a que con la energía solar y con la energía eólica debiésemos ser capaces de abastecer la demanda máxima de Chile, lo cual sería fantástico. Lamentablemente, la realidad dice algo un poco distinto. Déjenme mostrarles cómo se genera la electricidad en Chile, cómo se ha generado en los últimos 20 años, un poco más, ¿cierto? En la primera mitad de la década de los 2000 y de ahí hacia atrás, ¿cierto? Esto es la generación relativa por fuente, ¿ya? Evidentemente, en el 2022 se generó mucha más energía que en el 96, pero si miramos la participación relativa de cada una de las fuentes de energía, entonces tenemos que típicamente la matriz chilena era 50% aporte hídrico de centrales de embalse y el otro 50% de origen térmico, principalmente carbón, a finales de los 90, hasta que tuvimos el ingreso del gas natural desde nuestros vecinos argentinos, ¿cierto?, a finales de la década de 1990, entonces, si ustedes se fijan, una tremenda cantidad, yo no sé si logran ver bien la diferencia de los colores, pero este gris más claro es la cantidad de energía aportada por el gas natural y en este gris más oscuro el carbón. Entonces, ¿qué pasó? Dependíamos de un solo insumo energético, principalmente de un solo insumo energético, que es el gas natural, y dependíamos principalmente de otro insumo energético que es la cantidad de agua disponible. ¿Ya? ¿Qué pasó? Producto de distintas condiciones internacionales en el precio de los hidrocarburos y de condiciones de mercado finalmente, nos encontramos con que ya no tenemos disponibilidad de gas natural argentino y enfrentamos además un periodo de sequía sumamente relevante de los últimos 10 años. Entonces, ¿cuál es la reacción del sistema? Generar con diésel.
a costos tremendamente altos. Coincidió además la crisis del petróleo en el 2008, ¿cierto? Teníamos costos de generación del sistema del orden de 350 o $400 por megawatt-hora día y noche. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Aquí hay varios temas que revisar, pero esencialmente depender de una sola fuente de energía o de pocas fuentes de energía genera riesgos tremendos, tanto para el abastecimiento de energía como para las condiciones de ese abastecimiento, las condiciones económicas, ¿ya? Entonces, finalmente reemplazamos este diésel por una tremenda instalación a carbón, ¿ya? Pusimos un terminal de GNL, empezamos a importar gas natural desde distintas fuentes, ¿cierto? Sin embargo, el combustible diésel sigue funcionando de manera de combustible de respaldo. Hoy día, cada vez que hay una falla en el sistema eléctrico, que falla una gran central o que falla alguna gran línea, es el diésel el que, la instalación diésel, ¿cierto? Si voy hacia atrás, son estos megas que están acá los que aportan entonces la seguridad del sistema, si uno quiere, ¿ya? Al costo del diésel con las emisiones del diésel. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años? En los últimos años, este tremendo ingreso de energía renovable nos permite volver más o menos a esta distribución 50 y 50 entre energía limpia y energía de origen fósil, o con emisiones, digamos, no quiero decir sucia. Sin embargo, el crecimiento de la energía solar fotovoltaica en Chile principalmente tiene un problema sumamente relevante, que es que está concentrada geográficamente, o sea, está ubicada en la zona norte del país, donde están los desiertos, donde tenemos tremendas condiciones solares, ¿cierto? Y ambientales que permiten la generación solar. Y además de estar concentrada geográficamente, está concentrada temporalmente. O sea, hay sol desde que sale el sol hasta que se pone el sol, ¿cierto? Entonces, cuando uno mira esto que está acá, es la participación de la energía renovable, excluyendo el agua, la participación de la energía renovable en la matriz chilena. Entonces uno mira que en las horas solares, aquí al medio, ¿cierto? Entre las 8 de la mañana, las 9 de la mañana y las 6 de la tarde, esto es julio, si no me equivoco, julio del 2023, el mes que acaba de pasar, pero esencialmente todos los meses de hace los últimos 4 años son más o menos iguales, cada vez más intensos en la diferencia, ¿cierto? Tenemos tremendas participaciones renovables, 70% en ese orden, 70% de la energía que se consume viene de fuentes renovables. Sin embargo, nos vamos a cero, o números cercanos a cero, en la hora donde no hay sol, que es la contribución eólica cuando hay viento. Entonces, ¿cómo se ve esto? Esto es el gráfico de generación por fuente. Aquí puse 2 días de febrero, pero más o menos, como les decía, todos los días en el sistema eléctrico chileno son muy parecidos. Tenemos una contribución de las energías base, que hoy día son el carbón, el gas principalmente. Una contribución hídrica, cuando tenemos agua en los embalses, ¿cierto? El primer semestre fue muy caracterizado por poca disponibilidad de agua. Y luego sale el sol y tenemos que acomodar esta energía en el sistema, esta energía variable, ¿cierto? Y luego cuando se pone el sol es donde viene el gran desafío, que hay que salir a reemplazar todos los megas que estaban disponibles de energía solar, hay que salir a reemplazarlo, y ese es un trabajo que hoy día hace la energía solar, la energía térmica principalmente, ¿cierto? Este ramp-up es principalmente gas natural hoy día en Chile, cuando hay, y carbón. Entonces, ¿qué pasa en esta hora? Si yo tengo más energía solar, tengo que bajar el nivel de generación de las energías base. Y llega un punto en que simplemente ya no puedo bajar más por los mínimos técnicos de las centrales. O sea, o estoy acá o me voy a cero. Y si me voy a cero, simplemente después ya no puedo volver, tendríamos un apagón. Entonces, hay un punto en el que yo ya no puedo admitir en el sistema eléctrico más energía renovable, simplemente no cabe, porque producto de su intermitencia genera condiciones de riesgo para el suministro. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en esas horas? La botamos, la perdemos, la desconectamos. Entonces, tenemos año tras año, 2021, 2022, 2023. Esta es la cantidad de energía mensual
que se vierte en el sistema de origen renovable, en el orden de 10% de toda la energía que se genera se termina vertiendo. Si vamos a sistemas, simplemente para tener un vistazo, a sistemas con un poquito más de historia en este problema, ¿cierto? Esta es la famosa curva de Pato, es un problema bien conocido con hartos desafíos, ¿cierto? Esto en California. Vemos que los vertimientos de energía renovable, en la medida que se instala más energía renovable en los sistemas, crecen de forma exponencial. Entonces, y eso genera muchos problemas económicos, precisamente para la industria de la energía renovable y el desarrollo de estas tecnologías. Entonces, yendo un poquito a cómo solucionamos este problema, es un problema de muy difícil solución, ¿cierto? En Chile principalmente tenemos que construir capacidad de transmisión, construir más líneas para poder traer, porque no solo no somos capaces de generar o de admitir esa energía en el sistema, sino que tampoco somos capaces de moverla, como yo les comentaba, estamos concentrados geográficamente, tenemos que mover toda esa energía desde el desierto hasta los centros de consumo, y las líneas de transmisión no dan abasto, se colapsan, el mismo problema de las carreteras. La verdad es que no sé si el problema es poner más líneas en la carretera, ¿cierto? Si después el resto del día van a estar desocupadas, pero al menos existe la necesidad de más líneas de transmisión, con el consecuente problema de construir la línea de transmisión. Hoy día en Chile un proyecto de transmisión relevante de 1.500 kilómetros de largo puede tomar 8 años o 10 años en construirse, si es que se construye, ¿ya? Entonces, las presiones ambientales, las presiones sociales sobre este tipo de proyectos hacen que uno mire cada vez con más dudas respecto de la evolución que va a tener el sistema. Generación distribuida, súper importante, donde la flexibilidad de la tecnología y la flexibilidad del suministro de combustible en los centros de consumo de energía eléctrica es fundamental. Almacenamiento, aquí yo le pondría un poco de signo de interrogación, sin duda que ayuda, pero el costo del almacenamiento y la cantidad física que se necesita para poder resolver el problema es gigantesca. Y una solución que en Latinoamérica estamos muy al debe es la integración regional. O sea, si no lo puedo usar yo, tal vez en un país más al este o más al oeste, que tiene una diferencia horaria, ¿cierto? O sea, cuando yo tengo sol, tal vez allá ya es de noche, o están en su pic de consumo, podría exportar esa energía a otras regiones. Eso en Chile hoy día pasa, en Latinoamérica pasa poco y en Chile menos todavía. Y aquí es donde viene, creo yo, la gran oportunidad para el gas licuado. La flexibilidad del parque generador. Hoy día estamos viendo cambios normativos en cómo se remunera la potencia, cómo se remuneran los proyectos, ¿cierto? Que esencialmente son por existir. En Chile le llamábamos potencia de suficiencia, o sea, simplemente que haya suficiente potencia para abastecer la demanda. Y hoy día estamos viendo que los tiempos de partida de tensión son mucho más relevantes que simplemente existir. O sea, si yo no soy capaz de bajar y subir en pocos minutos, no estoy aportando a los requerimientos nuevos del sistema eléctrico. Lo mismo servicios complementarios, control de frecuencia, control de voltaje, o sea, la capacidad instantánea prácticamente de partir que tienen los motores, que tienen las turbinas, que tienen la disponibilidad del combustible, son fundamentales para poder solucionar estos desafíos que nos propone este cambio del paradigma de generación eléctrica. Y por supuesto esto tiene que estar acompañado necesariamente de señales regulatorias que pongan los incentivos económicos para que esto se desarrolle. O sea, hay un trabajo importante que hacer aquí, sobre todo, en mi opinión, de las tecnologías que se proponen para resolver el problema. ¿Ya? Entonces, yendo un poquito más al caso práctico, y ya para ir terminando. Esta es nuestra planta en Teno. Es una planta que tiene 43 megawatts de potencia instalada, tiene 26 motores de combustión interna. Se puso en operación en febrero del 2020 y a la fecha ha producido 117 gigawatts que equivalen a 23.500 toneladas de GLP consumidas. En los últimos 6 meses hemos consumido 15.000 toneladas de esas 23.000. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque esta planta se suponía iba a ser de respaldo tal como en reemplazo del respaldo que hacía el diésel en el sistema. Y estos nuevos requerimientos de ramp-up, ¿cierto?, que le llamamos
a la potencia necesaria de aumento de potencia cuando se va al sol para reemplazar esa potencia que se pierde en el sistema, ha sido un aporte fundamental de esta planta al sistema, y hemos estado despachados prácticamente durante todas las horas no solares desde enero a junio, antes de la temporada de lluvias, y creemos que además que una vez que termine la temporada de lluvias vamos a volver a ese modo de operación, digamos. Entonces, ha sido una planta, un caso de éxito súper importante, muchos aprendizajes para nosotros, donde la flexibilidad en el suministro de combustible. Esta planta tiene 200 toneladas de almacenamiento, lo que le da una autonomía como de 24 horas. Por lo tanto, la distribución de gas y la flexibilidad en los contratos ha sido, en los contratos de abastecimiento, ha sido uno de los principales puntos que determinan el éxito de esta planta. Y ya para terminar, les quiero mostrar, perdón, no, aquí me falta una lámina, pero bueno, lo que les quería mostrar es los proyectos. Tanto creemos nosotros que esto se va a transformar en realidad, que tenemos hoy día 43 megas instalados. Si le sumamos los pontones y le sumamos la operación en Puerto Natales, llegamos como a 55 megas instalados, y tenemos proyectos de generación distribuida en nuestros propios puntos de almacenamiento, nuevas plantas de este tipo y algunos otros proyectos off-grid que hemos identificado, que hoy día estamos desarrollando, que pensamos en los próximos años o estamos trabajando para desarrollar, para aumentar nuestra potencia instalada al orden de 150 o 160 megas en el sistema eléctrico. Por lo tanto, el desafío está y la solución también. Vemos que estamos aportando entonces a resolver los problemas que la energía variable, la energía renovable variable generan en el sistema. Eso es. Muchas gracias.